mucho más, darles la bienvenida, espero que sea enriquecedor este encuentro para todos. Álvaro, te doy la palabra, no sé si no tenés audio. Bueno, yo tengo acá lo que me mandó Álvaro, porque el currículum de Silvana es muy extenso. Yo lo leí, es muy completo, porque es una artista, bueno, multidisciplinar, ¿no? Entonces está muy formada, no solamente ella es arquitecta, es artista visual, tiene una maestría en curaduría. Entiendo que esta maestría es de la Universidad de 3 de Febrero, pero también veía en sus antecedentes que se ha formado en el exterior, que ha hecho residencias en una residencia en Marruecos, que ha participado de seminarios, talleres, cursos y mucho más en Colombia, en otros países, ¿no? Bueno, voy a leer lo que dice el currículum porque yo lo quería sintetizar, pero bueno. Silvana Solari es arquitecta, artista visual, curadora y feminista, que desarrolló tanto su profesión de arquitecta como su formación en artes visuales, principalmente en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Asistió y formó parte de talleres, seminarios y clínicas de arte, particularmente desde 2003, con el seguimiento a su producción artística por el artista Eduardo Medici en la ciudad de Buenos Aires y con el curador Daniel Fischer. En 2015 fue becada por el Fondo Nacional de las Artes y en 2018 por Fundación Arcane, para ser parte de su residencia en Bognandel, África. Bueno, yo dije Marruecos, pero... Entre 2015 y 2017 gestionó Casa Gris, Galería de Arte, y durante el 2020 fue curadora del Complejo Cultural Cipolletti en la provincia de Río Negro. Esto es solamente un recorte, ¿no? Después se puede consultarle a Silvana por otras experiencias y también su experiencia en gestión cultural, ¿no? Pero bueno, innumerables muestras. También sé que yo participé de una clínica de arte que ella me invitó y siempre está en constante producción y gestión y organización de eventos también muy comprometidos socialmente. Así que sin mucho más, le voy a dar la palabra a Silvana para que inicie su presentación. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Gracias a la Universidad de Río Negro, a Ornella que me invitaron a esta presentación. Yo lo que preparé es un pequeño PowerPoint, un poco para contar un poco mi producción, para los que no me conocen, y para los que me conocen, quería contar un poco más como el backstage, como la parte de atrás de la producción de obra, porque las imágenes capaz que las pueden acceder a través de la web o desde otros lugares, pero un poco contarles cómo voy pensando las obras, cómo las voy elaborando, qué ideas, qué cosas me preocupan, un poco el proceso creativo. Bueno, desde ese lugar armé la presentación. Le puse como título Tramas Invisibles, porque mi hacer artístico tiene que ver con hacer visible todas esas tramas de poder que se producen sobre el cuerpo de las mujeres, y también porque algunas de mis estrategias visuales tienen que ver con juegos de imágenes, transparencias, como para acercar al espectador. Entonces, desde esos dos lugares me parecía que era un título adecuado. Así que bueno, sin más, paso a mostrarles la presentación. Tengo que ponerme los anteojos porque no veo, si no... a ver si acá está esto, sí. No sé si lo ven bien. ¿Se ve bien? Perfecto, Silvana.
Yo hablo de prácticas artísticas y no de obras de arte porque me parece importante pensar que son prácticas que interfieren en el mundo en que vivimos y que no se cierran, no son un objeto terminado, sino que están siempre en proceso, siempre abiertas a modificaciones. Inclusive esta charla es probable que genere cambios en mis propias obras, y eso me parecía importante acotarlo, ¿no? Bueno, esta imagen no es una imagen de mi autoría, pero me parece que es clara para la elegí o la seleccioné, porque da cuenta de lo que yo hago como para generar el proceso creativo, que es alterar los órdenes establecidos, no pensar como lógicamente pensaría. Entonces, bueno, el árbol en vez de estar en el pasto está en el agua, la piedra en vez de estar en el piso está arriba del árbol. Forzar esa alteración de los órdenes establecidos es lo que a mí me permite disparar la obra, digamos, la línea de fuga con la que disparo la obra. Bueno, les empiezo a contar un poco, organicé la presentación en dos áreas, que son dos campos de investigación sobre los que trabajo, que uno son los feminicidios de la región, y el otro grupo de trabajo, el otro campo de investigación, es la ampliación de las imaginarios sexuales o de los impuestos normalizados, digamos, en relación a la sexualidad y a los deseos. Desde esos dos lugares que son bastante opuestos, está armada esta presentación y son los dos campos de investigación sobre los que trabajo. Empiezo con los feminicidios. Bueno, este Archivo de Obras Públicas fue una obra que presenté en la ciudad de Chipoleti en el año 2014. Chipoleti es una ciudad que tiene 14 feminicidios en ese momento, ahora tiene más, sin resolver, que han quedado impunes. Entonces, en relación a esa impunidad, empecé a investigar los archivos judiciales y me di cuenta, observé que muchas de las escenas de los crímenes habían estado alteradas las muestras, o no se habían cuidado adecuadamente las escenas del crimen, y las escenas de un crimen dicen un montón sobre lo que sucedió en ese momento. Entonces trabajé esta primer parte de la muestra con los prototipos forenses de manchas de sangre. Cada prototipo dice algo sobre cómo sucedió la escena del crimen, o sea, si fue un arma blanca, si fue un arma de fuego, a qué distancia estaba el homicida, cómo era, si la víctima se defendió o fue agredida en una arteria o en una vena. Todos estos detalles que tienen estas manchas dicen mucho sobre la escena del crimen. Y yo las atravesé con los sellos de los expedientes judiciales, las firmas de los médicos forenses que tomaron esas muestras en los feminicidios de Chipoleti, y la serie la llamé No juguemos más a las escondidas, juguemos a la mancha. La otra parte de esta muestra, para dar cuenta de esta impunidad, o para investigar por qué había tantos casos impunes, empecé a trabajar con la memoria colectiva de la ciudad, ver qué pasaba con la sociedad, si había como internalizado estas violencias. Entonces armé con un grupo de artistas que me acompañaron una intervención en la ciudad de Chipoleti con este afiche que pueden ver ahí, que es una silueta como fisurada, a la que le agregué el logotipo municipal del momento, que era Chipoleti Comunidad Saludable. Y cuando hicimos una pegatina en toda la ciudad, marcando como una cartografía de las violencias, marcando los lugares donde habían sucedido los hechos, la policía, el juzgado, las instituciones que los habían amparado la impunidad,
Y también las sendas peatonales y las calles, en ningún caso los mismos lugares de los afiches publicitarios habituales. Y por ejemplo acá se ve, esta es la casa donde fue asesinada Diana del Frari, cómo señalizamos la cartografía para saber si la gente se acordaba de lo que había pasado, cómo reaccionaban, ¿no? Ahora les voy a mostrar un videíto de registro. Bueno, la intervención la hicimos durante la noche y el video se unió a la muestra que se hizo en la sala municipal de la sala Gabriela Erasum, que pertenece a la Municipalidad de Chipolete. No sé si escucharon bien el video, ¿se escuchaba el sonido? Sí, Silvana, sí. Bueno, esta otra exposición, este otro trabajo, también es sobre el tema de los feminicidios y se llama Excluidas. En este caso, mi intención no era trabajar la impunidad, sino trabajar hacerles como un homenaje a cada una de las chicas. Esto fue en el marco del Neuquén Contemporáneo 3, que tenía como palabra disparadora la palabra huellas. Y me pareció que yo quería mostrar que las huellas del patriarcado, los feminicidios son las huellas del patriarcado en el cuerpo de las mujeres. Entonces, en relación a eso, trabajé esta obra, que son 25 chicas asesinadas en la región. La trabajé en la distancia era como un grafismo que marcaba la denuncia de lo sucedido, y en la cercanía detrás eran 2 capas de acrílicos transparentes. La primera capa tenía la foto de cada una de las chicas, y en la segunda capa, con letra manuscrita y tinta roja, contaba la historia de cada una de ellas, pero la historia de sus sueños, de sus deseos, y estaba como en primera persona, y en presente, o sea, como si estuvieran hablando ellas. Por ejemplo, dice, soy Fernanda Pereira, tengo 20 años, 2 hijos, me gusta hacer esto, o sea, cada una de las historias. Puede parecer muy breve la obra, pero tuve más de un año de trabajo con cada una de las familias, los amigos, los conocidos, para recabar la información y poder hacer el escrito del deseo o las cosas que le gustaban a cada una de ellas, que son más o menos las que nos gustan a todas, o los deseos que podemos tener cualquiera de nosotras. Los cables quedaban a la vista y se unían con un cable que los unía a todos hacia la corriente, como dando cuenta que todas tuvieron un destino similar. Esta es la última que tengo para mostrarles por ahora de feminicidios. Esto se llama Un cuerpo para Micaela. Mientras estaba Archivos de Obras Públicas en sala todavía, se encontró en Chipolete el cuerpo de Micaela muerta. Entonces yo pensé que podía ser por ella.
tomando el cuento El hombre sin cuerpo de Edward Page Mitchell. El cuento consiste en que es un museólogo que tiene en su museo una calavera y va pasando, y otras cosas del museo, ¿no? Pero se termina siendo amigo de la calavera. Y en un momento le pregunta, ¿qué puedo hacer por vos? Y la calavera le dice, lo que podrías hacer por mí es conseguirme un cuerpo para que pueda decir lo que me pasó. Yo tomo ese diálogo y en lugar de ser el museólogo soy yo y Micaela me pide un cuerpo. Entonces, pensando que el cuerpo también es una construcción colectiva, empecé a pedir donaciones a amigos, a parientes de la víctima, conocidos de la víctima, artistas, que me fueron donando cada uno, estas son algunas de las donaciones, algo que pensaron que le podía servir a Micaela para tener un cuerpo y decir lo que le pasó. Bueno, finalmente todas esas donaciones fueron colocadas en estos receptáculos que armé yo en el anfiteatro de la plaza pública de Chipoleti, la plaza principal, y a un año de su muerte, un domingo a un año de su muerte. Y estas son algunas de las cosas que sucedieron ese domingo. Hola, soy Carolina Schwartz, hermana de Micaela Tamara Schwartz, quien el 10 de abril se hizo un año que la encontramos, lamentablemente muerta. Hoy nos juntamos en la Plaza San Martín a hacer una obra. Quien la propuso fue Silvana Solari, en conjunto a la familia, a seres que se han propuesto acompañar, que quisieron acompañar. La obra se trata de formar un cuerpo para Mica, un cuerpo simbólico, un cuerpo espiritual, un cuerpo de afectos. El cuerpo es formado con nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, con escritos, con fotos, con flores, con objetos que han pasado por la historia de Mica, por nuestra historia. Bueno, esta otra etapa de la presentación, este otro grupo de obras, tienen que ver con buscar ampliar los imaginarios sexuales y también alterar los órdenes establecidos para lo público y lo privado, por cuestiones de género, ¿no? O sea, por ejemplo, la mujer que ocupa el espacio público es la prostituta o la travesti. Y en cambio estoy como alterando esos órdenes políticamente establecidos. Bueno, en estos casos experimento con mi propio cuerpo y esas experimentaciones son las que pongo en escena. O sea, soy yo la que está en escena con el cuerpo y lo registro de diferentes formas según las distintas obras, ¿no? O los distintos proyectos. Este se llama Territorios de Deseo, fue presentado en la Sala Emilio Zaraco en el año 2017. En estos casos me interesa mucho crear una atmósfera como un clima de inmersión para acceder a cada una de las imágenes. En ese sentido, la sala estaba a oscuras, solamente iluminadas por las cajas lumínicas, y también la dividí como en sectores, como armando sectores de intimidad. Además, las obras en sí mismas, otra cosa que es importante, no estaban a las alturas del observador, sino que buscaba que el espectador tuviera que incorporar su propio cuerpo para poder verlas, como
como se transformaba como en voyeur de la pieza, ¿no? De la obra. También las piezas tenían varios acrílicos superpuestos. Las imágenes, aunque parecen literales en la fotografía, no se logra ver en unas, o sea, hay que correrse para conformar la imagen, porque son 3 acrílicos a distintas distancias que no tiene ninguno la imagen completa, sino que se forma con la observación del espectador. Entonces, a pesar de que en las fotografías se ven como si fuera una sola imagen, cuando uno lo ve en la muestra, la tiene que buscar a la imagen. Y acá tenemos algún registro. ¿Te queda algo que te gustaría marcar, que no te salió de la pregunta? Sí, me queda algo. Me interesa marcar que la obra es como poesía. Y en este juego de el dibujo, el cuerpo, la experiencia, el momento, el volver a repensar ese momento, yo creo que ese es el punto de la poesía, donde no me pasa a mí, no le puede pasar a otro. Eso quería remarcar. Nada más. Bueno, y esta es la última que les voy a contar, lo demás les voy a pasar imágenes. Todavía no la he presentado, se llama Tecnopoéticas del Cuerpo y del Deseo. Ya que está, les paso el chivo, va a estar del 1 al 20 de marzo en el Museo de Arte Contemporáneo de Villa Langostura. Así que los espero a todos. Trata de varias series dentro de la muestra. Les traigo solo una de las series, que es esta serie de dildos que construí, que tienen que ver con la pandemia, porque la pandemia se produjo como una digitalización de las experiencias humanas y una distancia con las otras personas. Entonces empecé a pensar en una sensibilidad entre lo humano y lo tecnológico. Y el deseo, buscar otras formas de deseo que tuvieran esa unión entre lo humano y lo tecnológico. Bueno, cada uno de estos dildos no necesariamente, o sea, tratan de correr el centro de la experiencia sexual puesta en el falo y empoderan otras partes del cuerpo, ¿no? Se corren también de la genitalidad, entonces pueden erotizar la piel y otros aspectos de la sexualidad que no son solo la genitalidad ni el falo. Bueno, cuando las presente van a ir acompañadas de dibujos, textos poéticos, sugerencias de uso, y bueno, esta parte de la muestra se llama El Jardín de las Delicias. Otro sector de esa misma muestra que trabaja sobre la desmaterialización del cuerpo es Monstra. Y bueno, esto yo ya lo dejo para que vengan a la muestra, porque esa muestra no les estoy mostrando ni ambientación, porque está pensada una cierta atmósfera también y presentación que me interesa que la vayan a ver. Bueno, estas son otras muestras que hice, que es Diálogos con la Sombra, también de experiencias con el propio cuerpo. Transformación.
Ya estamos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Silvana, por tu presentación, por estas obras que tenemos aquí en el Alto Valle de Río Negro, Neuquén. Te agradecemos muchísimo y te felicitamos por el trabajo que estás realizando hace tantos años. Bueno, Carlos Adrogué, el profesor Carlos Adrogué va a iniciar con la ronda de preguntas. Pueden escribir en el chat y bueno, vamos a ir intercambiando este espacio para reflexiones, preguntas, acotaciones, aportes. Adelante, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Silvana, lástima que me conecté tarde y no te pude saludar, hacer un intercambio previo. Por suerte llegué a tiempo para ver tu trabajo, realmente me sorprendió muchísimo. Es una tarea que es realmente conmovedora, es fuerte, muy fuerte. Nosotros al menos hemos percibido, yo al menos me ha llegado mucho, imagino que presenciar tu obra es de alto contenido emotivo, digamos, así lo transmitiste. Me gustó mucho el título. Nosotros en la materia solemos hablar de las estructuras ausentes, ¿sí? Y vos pusiste como estas tramas invisibles, estructuras invisibles, evidenciando de que no es que no están, sino que hay que descubrirlas, ¿no? Todo un llamado a la sensibilidad. Así que, bueno, realmente fue, desde ese lugar lo viví como muy interesante, ya desde el vamos. Y lo otro que me interesó mucho es que por ahí es una presentación que hiciste desde un lugar distinto, no como contando un resultado final, sino desde la cocina de las obras, ¿no? Que es lo que nos gusta a veces percibir de los artistas, porque también entusiasma eso, ¿no? Describir cómo es el resultado final y bueno, queda a veces sujeto a interpretaciones, pero tu parecer, qué fue lo que te movilizó, cuáles fueron tus pensamientos en ese momento y tus sentimientos, qué fue lo que te llevó a hacer esa obra. Esa parte de la cocina me parece que es muy atractivo, me resultó atractivo y seguramente para los y las estudiantes de la carrera les pasa lo mismo, ¿no? Muchas veces cuando en estos intercambios que se dan con los artistas, los estudiantes hacen preguntas que tienen que ver con eso, cómo fue que hiciste, en qué pensaste, qué te motivó, ¿no? Así que un poco, bueno, vos en la intro nos pusiste a tono con eso. Yo te voy a leer algunas preguntas. Hubo alguien que, ni bien iniciaste tu presentación, Silvana, había comentado, bueno, Andrea Escatena dice que es genial que estés acá presentando. Ornella también agradece, se escuchó el sonido, pero no llegué a leer el texto. Dice Silvia. Del primer video, ¿está diciendo? No sé Sí, creo que fue ese. Cuando vos preguntaste si se había escuchado. No, lo que pasa es que el texto dice que la intervención es el deseo de que esas manchas de sangre se transformen, es un poco poético, se transformen en flores rojas. Eso tiene que ver con algo que pasó en Serbia, que hicieron como donde caía una bomba, después en la ciudad la demarcaban y ponían el nombre del que había fallecido, las cosas que habían pasado, un poco para hacer un homenaje. Tomando esa idea, es que pensé, bueno, estas manchas de sangre, que es como la cartografía de la ciudad, un poco que se transformen en un homenaje o no sé, en flores rojas. Hay un texto ahí que es poético que tiene que ver con eso. Eso era lo que no leyeron. Claro, bueno, yo vi algo que descubrí enseguida que era una trama urbana,
¿Y qué vos tenías identificado ahí en esa trama? Tenía los planos de la ciudad, y como perfecto. éramos varios artistas, y lo hicimos durante la noche, porque intervenir de esa manera a la ciudad, yo creo que me llevaban presa. Sí. No sé. Eso te iba a preguntar si no tenía Imagino, pero como fue después de las 12 de la noche, no se enteró nadie. Pero fuimos con un grupo de artistas que me acompañaron, que están, cuando termina el video están los nombres de los artistas. Y nosotros, yo había armado la cartografía que había distribuido a cada uno, nos repartimos una parte de la ciudad y teníamos que señalizar las sendas peatonales y los lugares donde sucedieron los femicidios y las instituciones que digamos, que los dejan impunes, ¿no? Entonces Claro. estaba todo marcado, cómo teníamos que hacer, cómo era, lo teníamos todo organizado. Nos juntamos en la plaza central y nos distribuimos la ciudad. Claro, perfecto. Era a los fines organizativos, digamos. Sí, y una de las cosas que me interesaba, que era, ¿qué pasa con la gente? O sea, ¿qué le pasaba a la gente? Eso no se ve ahora en esta presentación, pero sí estaba en la muestra, que era el registro al día siguiente de la gente, si entendía lo que que había pasado en esos lugares, y lamentablemente yo creo que ese es uno de los puntos de la impunidad, que la gente no se acordaba, no sabía que ahí había matado a alguien, no entendían. Bueno, también, por ejemplo, el cura de la iglesia salió con un cepillo y un balde a limpiar. O sea, como una desconocimiento, una desmemoria, ¿no? de los sucesos. Por eso me parecía que también ese era un punto que por los que había quedado impunes, digamos, ¿no? No se resuelven porque nadie reclama realmente resolverlo, si esa es la respuesta que dan. Perfecto. Y digamos, ahí yo te tengo, digamos, si tuviera que decir algo, diría que sos una persona valiente, digamos. Te conozco desde estos últimos minutos que estuviste presentando, pero hacer esa puesta, digamos, esa muestra que hiciste, ese llamado a la conciencia, me parece que no es un dato menor. Justamente vos lo decías, la gente que pierde la memoria, muchos quizás ni se enteraron, ¿no? Y algunos que se enteraron, al igual que el cura, quieren borrarlo de alguna manera porque parece como que, ¿no? Como que hay Vos que sabés que olvidar. los que más respuesta sólida dieron fueron los chicos. Los chicos chiquitos decían, no, porque acá mataron a una señora. Eran los únicos que tenían conciencia de lo, como que se acordaban. Las demás personas van apuradas por la calle, no saben qué pasó ahí. No. Eso me llamó mucho la atención. Sí que tenemos un futuro posible, una comunidad más activa, seguramente. Bueno, apostemos a eso. Sí, y me parece que el arte es un puente, digamos, para eso, ¿no? Sí, sí, Es una sí, manera es la idea. de visibilizar muchas cosas. A ver, que acá dice, tuve la posibilidad de ver Excluidas y fue una muestra muy fuerte, dice Silvia, ¿no? Vanina Carvajal, yo la vi y me impactó mucho. Se ve que el tema del impacto nos ha sucedido a todos eso. Vanina, yo la vi y me impactó, me parece admirable tu trabajo y tu compromiso social. Lo dice Silvia. Silvana, muchas gracias por tu presentación. Es muy interesante tu trabajo. ¿Qué sensaciones fuertes de Micaela te quedaste? ¿Me está preguntando? Álvaro pregunta, sí. ¿Qué sensaciones fuertes de Micaela? Sí. Bueno, es que el trabajo de Micaela fue un trabajo no solo mío, es un trabajo colectivo, porque todos fueron aportando, fue un trabajo de más de un año, porque en realidad yo empecé a pedir con ese texto, empecé a pedir las colaboraciones, y cada persona que me traía, digamos, algo para reconstruir el cuerpo de Micaela lo había pensado. Es maravilloso darse cuenta cómo se amplía
las posibilidades de pensar cómo reconstruir un cuerpo cuando muchas personas participan, porque todos fueron trayendo, hasta tenía un músico me hizo un sonido, digamos, una composición musical. Es decir que, ahí yo mostré algunos, uno un texto sobre la piel, otros agua porque el agua tiene energía, cada uno. Entonces, ¿qué sensaciones me produjo durante todo un año? Cada vez que me traían algo era otro momento más que nada, y especialmente con los familiares de Micaela. Tuvimos una relación muy cercana durante un año. Bueno, la seguimos teniendo. Y bueno, Ornella pregunta, ¿cómo llegás a definir con qué material elaborar tus obras? Igual antes de eso quería decirle otra cosa que escribí antes, perdón. Porque como no sé por qué quise como identificar alguna constante en tu producción, pensándolas en conjunto a estas que mostraste, quizás lo más nuevo no tanto, pero noto como que hay un juego entre lo oculto y lo visible en varias de tus obras, ¿no? Y en esto de la transparencia, pero también en las sombras, y en lo que se ve y lo que no se ve o se oculta por algún motivo. Eso por un lado, y por otro lado, lo relacional, que hoy por hoy es como está muy presente esto del arte relacional, que surge de la relación con un otro, ¿no? Como eso había observado. Sí, creo que son puntos, por eso puse tramas índices, son puntos en común, que no significa que tengan una materialidad similar. No significa que la materialidad, o sea, en unos dibujo, en otros fotografío, en otros hago grafismos, en otros pintura, porque las manchas de sangre las tuve que elaborar con pintura, en otros esculturitas. O sea, todas las materialidades son variables porque tienen que ver quizás con la cuestión conceptual de cada obra, ¿no? No es arbitraria, trato de pensar qué materialidad puede ser la más adecuada conceptualmente a lo que estoy presentando. No es que, bueno, yo pinto y pinto siempre, no. Cada materialidad tiene un sentido dentro de la obra. Entonces, quizás uno no me reconoce por las materialidades, quizás reconoce porque se da cuenta de cómo lo tomé conceptualmente, cómo lo trabajé con esto de que tenés que descubrir las cosas, que no, de primera no te das cuenta de qué se trata. Ahí, ese es digamos, el eje o el cuerpo que forma un cuerpo de obra, pero no es particularmente la materialidad. Entiendo, sí, justamente iba a eso mi pregunta, porque justo estamos también explorando como eso con lenguaje visual, entonces hacemos mucho hincapié en esto y hoy justo estuvimos hablando de eso en clase, que es un medio, pero que el eje no está puesto ahí, sino hoy por hoy cómo determinás la materialidad en función del mensaje y no de que vos disciplinarmente perteneces a un lenguaje plástico particular. Y por otro lado también... Sí. Perdón, que creo que lo que yo tengo una obra conceptual, en general, aunque tiene materialidad, no es una obra conceptual desmaterializada, tiene su materialidad, pero todas vienen de una investigación, todas vienen de un proceso relacional, o sea, como que hay algo conceptual que se va repitiendo. Por eso mostré el arbolito al principio, como dando cuenta de... Sí, proceso inverso. Sí. Y también te quería preguntar, en esto del uso del espacio, que está muy presente en tu obra, entiendo que tiene que ver también quizás, y esto no sé, también en clave de pregunta, con tu formación, porque muchas veces como artistas visuales quizás hacemos como un camino al revés, como que vamos del objeto obra a después complejizar la producción en algún punto y también acompañado como por esta lógica más histórica del artista visual, de cómo fue expandiéndose hacia el espacio. Y
veía como en esto de la muestra, que yo tuve oportunidad de verla en Saraco, cómo te tenías que agachar, y que en casi todas las que vos presentaste, hay una conciencia muy fuerte y muy presente de pensar en la circulación del espectador, pensar en cómo mira la obra del espectador, cómo le llega, cómo usas la iluminación, cómo usas el espacio, cómo distribuís tu obra en el espacio. Digo, ¿esto tiene que ver con que sos arquitecta y después, y también artista visual, o nada que ver, o cómo fue esa transición, o fue las dos cosas? Bueno, seguramente tiene que ver con que para mí el espacio es fundamental, pero porque me constituye. Siendo arquitecta te constituye el espacio, vivís pensando espacios. Pero me parece que la obra inmersiva, primero porque, por eso yo hablo de prácticas visuales, porque no hablo de objetos, y me parece que para que acercar, por ejemplo en estas de deseo, para acercar al espectador a la experiencia, es necesario que sea trabajado todo el espacio, porque si no hay una distancia entre el observador y la obra que es como de que está más allá. En vez si uno trabaja todo el espacio y se va formando, inclusive en la que vieron hasta qué les daba de ofrecer de comer a la entrada, que armé un bacanal de verduras, de frutas cortadas con formas eróticas, porque no era que corté cualquier pedacito de fruta. Un poco porque genera un clima que produce una experiencia. Y sin experiencia, para mí la obra desaparece. Si no puedo tener esa experiencia, ¿cómo llego al espectador a que pueda, lo que digo ahí en uno de los videos, si me pasa a mí, bueno, algo le tiene que pasar a él, si no le pasa nada, y capaz que está por otro lado, qué sé yo, queda... Sí. Es genial, eso, aparte lo invitaste a espiar, eso me encanta, viste que si no, sí. no tendría sentido llegar y ver una cosa así expuesta, ultra... No tiene nada que ver. Sí, lo transformo en voyeur, porque además después se reconoce, no se da cuenta y se reconoce voyeur. Sí, claro. De golpe dice, ¿qué estoy haciendo acá? Sí. Y busca, Encontrar aparte, algunos lo forzaste artistas a que vaya buscando lugares para que el tipo vaya viendo hasta que encuentre a ver lo que quiere ver, lo que desea buscar. Sí. En algunas personas más grandes, que son colegas nuestros artistas, como les era incómodo, se me sentaron en el piso, después no se me podían levantar, porque querían estar más tiempo. Entonces se sentaron. Además generó esas como telas colgando que formaban como espacios, también generó intimidad. El que se quería quedar más tiempo a ver bien de qué se trataba, se podía sentar en el piso y pasar un rato más de tiempo. O sea, me parecía que es una experiencia que espero, no te vas como dando la vuelta así por la muestra. Claro. No la podés dar vuelta así. Esta misma muestra estuvo también en San Martín de los Andes, en la Sala Municipal de San Martín de los Andes, y en Galería Solar en Buenos Aires. Y en los tres casos, porque también esto de que la muestra se va transformando, siempre tratando de formar una experiencia corporal del espacio, pero cada espacio es distinto. Entonces, tenés que volver a pensar cómo se entra, por dónde puede pasar primero. Por ahí ponía cajitas más cerca para que se rozaran. O sea, como otras experiencias, pero siempre con esa idea, ¿no? Tal cual, sí, tenés que intervenir el espacio en sí, porque todos los espacios no son iguales, entonces tenés que generar... son todos diferentes, o sea, no es que llevas la obra así, tenés que armar otra propuesta espacial, digamos. Es una experiencia en la cual sí es bueno sentirse observado ahí. Bueno, la más observada soy yo. Claro, tal cual. Bueno, esa postura de ponerme yo con mi propio cuerpo es una postura política, porque que la propia artista, digamos que el cuerpo de las mujeres y la sexualidad de las mujeres fue siempre históricamente condenada. Por eso dije, la que era públicamente expuesta era la prostituta o la travesti, no, era como condenada. Entonces que la misma mujer,
por supuesto que la pongo de una manera tan sutil que creo que, no sé, es hasta... Pero que ponga su propia sexualidad en público es una decisión política. Y es una decisión feminista, fundamentalmente, para alterar ese lugar histórico que se le dio a lo público y lo privado con relación a los géneros, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, me sacaste una pregunta que te íbamos a hacer. Bueno, es buenísimo, Un cuerpo para Micaela, súper sensible, dice Nila. Y después Lidia pregunta, ¿puede ser que esta cuestión de lo invisible en la presentación de tus trabajos exista una yuxtaposición del concepto en relación a lo plástico? No entendí la pregunta, perdón. Es larga encima. Yuxtaposición del concepto con lo plástico. Sí. Puede ser, dice, que en esta cuestión de lo invisible en la presentación de tus trabajos exista una yuxtaposición del concepto en relación a lo plástico. Creo que algo de eso le respondiste cuando hablaste con Ornella. Sí, lo dijiste. Claro. Sí, no, igual no comprendo bien claramente la pregunta, porque lo plástico puede tener partes visibles y no visibles, en general lo tienen, hasta las obras del Renacimiento tienen esa doble acercamiento, ese juego visual. Sí, ahí me dice Lidia que se lo respondiste mientras ella lo escribía, cuando charlabas con Ornella. Gastón dice que le pareció muy, muy interesante escucharte. Pregunta, ¿qué te mueve a alzar la voz por tantas otras mujeres? Que soy mujer. Que soy mujer y puedo ser una de ellas. Puedo ser una de ellas. Podemos todas ser, cualquiera ser una de ellas. Y ¿qué me mueve? También puede ser la historia de mi vida, qué sé yo. Quizás algunas cosas que me pasaron personalmente, pero fundamentalmente porque puedo ser una de ellas y podemos ser cualquiera. Por eso cuando hice la de excluida, yo quería que se viera que las historias de las chicas eran como las historias nuestras, no había diferencias, estábamos todas ahí puestas. Así que eso creo que es lo que más me mueve. Bien. Mucha sensibilidad, digamos, de tu parte también, ¿no? Pero es verdad, yo mientras veía cuando vos mostraste la casa, que es como que tenías que ir a marcar la casa donde habían cometido el crimen, porque si no era un lugar más de la ciudad, ¿viste? Irreconocible. Entonces, tenés ahí como una impronta de llamar a la justicia, de decir, bueno, marquemos estos lugares, ¿no? De que sean visibles. Sí. Sí. Eso también. Sí, como una cartografía de las violencias, porque me parecía que, bueno, igual apareció en los diarios, porque nadie entendía que eran esos carteles por toda la ciudad. Al día siguiente hubo notas en los diarios. Después el intendente quería, no sé si te acordás, Ornella, no querían permitir la muestra porque había usado el logo de la ciudad. Bueno, varias cosas, pero toda esa movida, bueno, la idea era rescatar un poco la memoria, que la gente supiera todo lo que, porque en una ciudad 15 feminicidios y los 15 impunes, es como mucho, qué sé yo, me parecía que sí, que había una denuncia en todo eso, fundamentalmente. Perfecto. Me parece súper importante mencionar el compromiso también con tu lugar, ¿no? Porque muchas veces quizás vos podrías haber optado por hacer una obra, no sé, como no tan situada también, porque toda la investigación previa de la que se mostró en la sala en donde también nosotros cursamos, la sala de ahí de España, tenías esa investigación justamente como de casos, no casos de otro lugar, sino propios de esto, como vos decís, de la ciudad de Cipolletti, tomar el espacio, por ejemplo, de la plaza, para hablar de un caso que es de Cipolletti, digamos, visibilizar esa situación y
eso me parece re importante mencionarlo, porque así como decís que tenés mucha conciencia del espacio cuando vas a otros lugares y adaptás la muestra para mostrarla en otros lugares, quizás como, bueno, esta última obra como que aborda un tema más, si se quiere, más, más universal, ¿no? Como más Sí, igual lugar. es situada también, es situada porque esos dildos van a tener textos, yo ahora voy con los dildos, que los espero, em, que son nuestros. Yo creo que a mí me parece que uno tiene que hablar de de lo situado. Y se universaliza, porque es lo que en un momento dije, si te pasa a vos, le pasa a otros. Si no te pasa a vos, no le pasa a nadie, porque no podés hablar de algo que no sentiste, que no viviste, que no compartiste. Entonces sí me parece que lo situado, a mí me parece que la obra siempre es situada en un lugar específico, en una situación específica. Y por supuesto que cuando uno lo presenta en otro espacio, se universaliza, porque a otras personas le pasan cosas parecidas, o a otras ciudades, o a otros contextos. Pero siempre es un hecho específico, porque si uno generaliza no está hablando de nadie, uno está hablando de alguien en particular. O de uno mismo, ¿no? Pero me parece que sí que tiene que ser situada la obra. Sí. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta que queramos aprovechar para hacerle a Silvana? Yo solo espero que les sea útil, que les sirva, que no se hayan aburrido y No, eso que, para nada. y que nos sirva, no sé, a todos. A mí me sirve un montón las preguntas que me hacen, porque la volvés a pensar algunas cosas, capaz que después las cambiás de lugar y decís esto no, o reflexionás sobre algo que hiciste. Me parece que nos sirven a todos reflexionarnos un poquito, ¿no? Sí, totalmente. Y también, bueno, ahora faltan varios estudiantes, pero esto después queda publicado, lo ven, no es que se agota acá, y también después como que te quedas masticando lo que escuchaste, también trasladándolo a la propia producción, ¿no? Esos procesos, de abrirte a la posibilidad, como vos decías, y esto insistiendo un poco en el tema del material, y en el de construir o reconstruir prácticas quizás más tradicionales, ¿no? Bueno, en carreras como la nuestra, que suelen tener una carga más tradicional en el sentido de la formación, en cuanto a aprender a dibujar y desaprender a dibujar y reconstruir la imagen desde otros lugares. Creo que es re importante que lo que nos contaste y cómo pensás esto, ¿no? El concepto, cómo pensás el concepto para después llegar al resultado de la obra y cómo después eso sigue comunicando y circulando y teniendo un efecto también en quien lo recibe. Sí, sí, eso de no ligarse a una materialidad me parece que hoy es fundamental, porque si no es como que te quedas corto con el lenguaje posible para decir cosas. Lo más importante del arte es poder decir algo del mundo en que vivimos. Y por ahí a veces te limita lo que puedes decir, a veces no, pero me parece que uno puede explorar otros materiales. Está bueno. Ahí Álvaro justo te pregunta, ¿no tenés audio, Álvaro, o no? Creo que no tiene. Te pregunta por escrito. Sí. Es muy bueno tu dibujo. ¿Puedes hablar de la técnica? Mi dibujo es dibujo. En esos grandes, en la parte del pelo está fotografiada y el resto está dibujado con grafito en polvo y bueno, también carbonilla. ¿Por qué está fotografiado el pelo? Porque ese trabajo tiene que ver con un empoderamiento del pelo cuando fui a África. Y como era una sociedad musulmana y las mujeres se tapaban el pelo, yo pensé que podía como
hacer reflexionar o poner en escena nuevamente, como de nuestra cultura, como decir, bueno, a ver, ¿por qué te tapas el pelo? Pero sin decírselo. Entonces hice mujeres, yo, gigante, trabajé mi propio pelo, y eran como acá los puse sobre la pared, pero allá lo que dejé eran como paños en los que vos pasás a través de esas mujeres con el pelo en primer plano, en distintas posiciones, no sé si lo viste eso. Entonces, ¿por qué trabajé? Mira, no hay nada que mal que por bien no venga. ¿Por qué trabajé grafito en polvo y carbonilla? Porque es lo único que tenía en África para hacerlo. Y hace mucho que dibujo. Por ahí tengo como una técnica desde los grafiteros urbanos, cuando empecé en la universidad hace 35 años, una cosa así, hasta ahora. O sea, como hay una técnica de dibujo que me permitió a lo mejor poder hacerlo, sí. Sí. Ahora estoy nuevamente trabajando el dibujo, como me quedé varada acá donde estoy, y no tenía otra cosa que un bloc de hojas y carbonillas, apareció también una obra interesante con dibujos. Sí. Pero no dijiste en dónde estás. En Italia, estoy en Italia. No sé si uno puede hablar de técnica de dibujo. Yo creo que el dibujo es el modo de observar el mundo. Si uno puede observar el mundo, puede dibujar. Todos podemos dibujar. Eso yo creo. ¿Qué fecha estás planeando lo de la angostura, Sil? Es del 1 al 20 de marzo. No lo estoy planeando, me dieron salas. Ah, Me dieron sala del 1 al 20 de marzo. Así que a fin de febrero ya tengo que montar, y el 1 es la inauguración. Los espero a todos. No es tan lejos la angostura, No. pueden ir. A experimentar los dildos. No sé. Uno de souvenir. No es tanto que se lleven los dildos, es para experimentar. No, pero creo que puede ser interesante. O sea, yo la pienso que es interesante, porque no es lo único que tiene también la propuesta de desmaterialización del cuerpo, que son esas imágenes con látex. Es como, vaya. El Jardín de las Delicias me pareció genial, me hizo acordar un poco a la obra de Constantino, de Adriana, que tiene una parte de, como que en la última muestra, sí, de Nicolás. Sí, que tiene una parte... que tiene como una parte obra, como de vegetales, sí, es verdad. y una parte de la fuente de la vida. Sí. Está buenísima. La paleta es muy característica, ¿no? Como de esas piezas así, de la fuente particularmente. Bueno, además el Jardín de las Delicias es una alusión, o sea, uno refiere a la historia del arte, porque es el Jardín de las Delicias de Botticelli, nada más que yo lo hago con dildos. Pero bueno, es una referencia a la historia del arte. Así que bueno, los espero a todos en Villa Langostura, y espero volver pronto a mi ciudad, a mi país. ¿Pero ahora ya podés o no? El 1 de noviembre, sí. Ah, bien. Hasta el 1 de noviembre no. El 1 de noviembre sí. Así que ya vuelvo. Bueno. Y bueno, nada, gracias por haberme escuchado. Espero que no los haya aburrido, que les haya sido útil. No, para nada. Gracias por aceptar, por estar, por tu tiempo, la predisposición. Gracias a Gracias, ustedes. Silvina. Silvana, gracias por todo tu trabajo. Sí, Luis, ¿querías aportar algo? No, simplemente mandamos un saludo. Gracias, Luis. Para nosotros realmente un gran placer como universidad poder generar estos espacios con las diferentes carreras, en este momento con artes visuales. Agradecerte
la participación, la predisposición. Sabemos que Italia tiene 5 horas más, así que ya pasaste las 12 de la noche. Claro. Pasé las 12 de la noche. Así que Pero está bien. agradecerte muchísimo. Y también a Ornella Cuchetti como directora de la carrera de Artes Visuales, al profesor Adrogué, a Coria y también al profesor Gatica, al resto de profesores, profesoras y estudiantes que siempre contribuyen con su participación. Y bueno, nosotros como universidad, y en esta articulación con la carrera de Artes Visuales, tenemos dentro de este ciclo un encuentro más que va a ser en el mes de octubre. Así que seguramente, como han recibido el mail de invitación, nosotros vamos también a invitar al resto de lo que queda para este ciclo, el segundo ciclo que dijimos exhibición y promoción. Así que un gran agradecimiento, Silvana, y si querés cerrar, Ornella, para despedir. Bueno, gracias a todos por participar, por estar. Vamos a dejar la charla, después queda colgada en el canal de YouTube de la universidad. También es un material como para los artistas, para utilizar, para difusión de su obra. Y ahí también se pueden hacer comentarios, preguntas, así que espero que esto también sirva para futuros encuentros, cruces y más. Agradecerles a Extensión, a todos los que se conectaron, a mi compañero Walter, a mis compañeros Carlos y Álvaro, gracias, y sobre todo a Silvana, que espero podamos vernos pronto. Gracias. Dale, gracias a todos. Bueno. Un abrazo. Abrazo grande, Gracias, Silvana. gracias. Gracias.